El Evangelio de este domingo nos presenta a un leproso, un excluido de aquella sociedad. Y eran personas excluidas tanto a nivel social como incluso a nivel religioso. Hoy vamos a poner unos ejemplos extremos de exclusión. Y vamos a preguntarnos algo muy importante. Si Dios quiere o no quiere esas exclusiones. Porque si Dios no quiere esas exclusiones, ¿las podemos querer nosotros? Esa es la clave. Vamos a verlo. Como hemos dicho en la intro, el Evangelio de este domingo nos presenta a un leproso. Y los leprosos en la época de Jesús eran de los más excluidos, si no los que más. No podían vivir con su familia, ni en sus pueblos, ni tan siquiera acercarse a las personas. Era la forma que tenía aquella sociedad de no contagiarse. Y a esta exclusión de la familia y de la sociedad se le añadía también la exclusión religiosa, ya que los leprosos no podían acercarse ni al templo ni a las sinagogas. ¿Qué les quedaba a estas personas? No les quedaba nada, ni siquiera el consuelo de poder acercarse a Dios. Y además con un agravante. A estas personas, a los leprosos, se les consideraba culpables, que habían contraído la lepra por un castigo de Dios, porque algo malo habían hecho. Y ahora vamos a ver en la palabra de Dios cómo Dios actúa en los excluidos. En primer lugar, dice la palabra de Dios: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Recordarán el domingo pasado cómo Jesús se levantaba temprano para ir a orar. ¿Cuántas veces no vería Jesús el amanecer? Muchísimas, porque se levantaba temprano para orar. ¿Y qué manera más bonita de ver el amanecer? Pensando que Dios hace salir el sol para todos, para buenos y para malos. En segundo lugar, la palabra de Dios también nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. O también nos dice que no nos dediquemos a separar el trigo y la cizaña. O Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O también Dios nos ama a todos. Así es como actúa Dios con todas las personas. Y de las muchas exclusiones que padece el leproso, hay una que me parece la peor de todas las exclusiones. Y es que al leproso le hacen creer que Dios no le ama, que Dios no le quiere, que Dios le ha castigado porque algo malo ha hecho. Esa me parece la peor de todas las exclusiones. Y menos mal que este leproso, esta exclusión por parte de Dios, él no se la acaba de creer. Él intuye que Dios no puede ser así, que Dios no puede excluirle de su amor. Y por eso este leproso acude a Jesús. ¿Y qué le dice con una gran humildad? Le dice: si quieres, puedes limpiarme. No le exige nada, simplemente le plantea su problema. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hace Jesús? Pues como no podía ser de otra manera, le dice: sí, quiero, queda limpio. Y cuidado, que nosotros también tenemos el peligro de tener los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que los contemporáneos de Jesús. A lo mejor nosotros también podemos excluir en nombre de Dios. No que lo hagamos en su lugar, porque nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios. Pero sí podemos desear que Dios excluya a muchas personas. Y si lo estamos haciendo así, si estamos deseando que Dios excluya a muchas personas, nos estamos alejando gravemente de Dios. Y esto lo tenemos que pensar, y pensar muy despacio. Y ahora, para aclarar esto que estoy diciendo y para que reflexionemos, vamos a poner el ejemplo de dos casos extremos. Un asesino que ha matado a varias personas inocentes y un violador. ¿Deseamos nosotros que estas personas se salven? ¿O deseamos que estas personas se condenen? Yo esto lo he planteado en muchas reuniones y en muchos lugares.
y casi siempre la mayoría de las personas, y estoy hablando de cristianos, desean que tanto el asesino como el violador se condenen. Pero ese deseo nuestro de que estas personas se condenen, y hay que reconocer que el mal que han hecho es muy grande, pero este deseo nuestro de que estas personas se condenen no choca con el deseo de Dios, que lo dice muy claro la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿No choca el deseo nuestro con el deseo de Dios? ¿No tenemos distintos sentimientos y distintos deseos nosotros con respecto a Dios? Tenemos también que hacernos la siguiente pregunta: ¿no estamos también nosotros con estos deseos que tenemos excluyendo a esas personas de la salvación? Al menos excluyéndolas en nuestro deseo. ¿No es así? Pero si nosotros tenemos los mismos sentimientos de Dios, ¿qué tenemos que desear? Tendremos que desear que todos se salven. Y también estas personas que han cometido estos pecados tan graves. Cuando estamos pidiendo o deseando la condenación de una persona, no sabemos lo que estamos pidiendo, porque la condenación es para toda la eternidad. Por lo tanto, no sabemos lo que estamos pidiendo cuando pedimos para una persona la condenación eterna. Realmente no nos hemos parado a pensar despacio lo que eso significa. Y no quiero que se me malinterprete. Cuando estoy pidiendo la salvación para estas personas, esto no quiere decir que no esté pidiendo justicia para estas personas. Claro que sí, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, y aquí en la tierra que se haga justicia con estas personas, que para algo existen las cárceles. Eso sí, pero eso es independiente de la salvación. Podemos desear que esas personas se salven y también tenemos que desear, me parece lo justo y en la forma que tiene la sociedad de defenderse de estas injusticias, que se aplique la justicia con estas personas. No están reñidos el deseo de que se salven y el deseo de que se aplique la justicia aquí en la tierra con estas personas. Son dos cosas que no están reñidas. Y si está bien que deseemos y pidamos la justicia humana aquí en la tierra, también estará bien que Dios aplique su justicia divina allá en el más allá. Pero esto no quita y no está reñido con que la persona se salve. Si una persona se arrepiente, pues puede salvarse. Si se arrepiente de todo el mal que ha hecho, puede salvarse. Pero eso no quiere decir, como decimos aquí en España, que esa persona se vaya de rositas, que vaya directamente al cielo porque ya se ha arrepentido. Y todo el daño y todo el mal que ha hecho aquí en la tierra, ¿qué pasa con ello? Eso hay que purificarlo. Y para eso existe un lugar, que es el purgatorio. Y ahí se puede purificar todo el mal que uno ya ha hecho. Podemos decir, sí, pero es que esa persona hizo un mal grandísimo, es que asesinó a muchas personas inocentes, es que violó incluso a niños. Sí, pero todo eso se puede purificar en el purgatorio. Si esa persona se ha arrepentido, eso se puede purificar en el purgatorio, porque para hablar en términos de aquí en la tierra, esa persona puede pasar millones y millones de años en el purgatorio purificándose. Ya digo que es una manera de hablar que tenemos aquí en la tierra. Pero quiero que entendamos que Dios tiene muchos medios para hacer que una persona se purifique de todo el mal y todo el daño que ha hecho aquí en la tierra. Pero lo importante es que todo el mundo se salve. No excluyamos a nadie, ni de la Iglesia, ni de la salvación, porque excluir a alguien de la salvación es la peor de todas las exclusiones. Y si no debemos excluir de la Iglesia ni de la salvación estos casos tan extremos, estos casos tan graves que he puesto como ejemplo, sin duda ninguna. Mucho menos podemos excluir otros pecados menos graves. O sea, no podemos excluir a nadie, ni de la Iglesia ni de la salvación, porque eso sería
la peor de las exclusiones. El pecado, ese sí, le tenemos que rechazar siempre. A la persona, nunca. Aunque esa persona no sea consciente de que es hija de Dios y no sea consciente de que es un alma inmortal. Pero nosotros sí somos conscientes de que toda persona es hija de Dios y que toda persona es un alma inmortal y que Dios quiere que todas las personas se salven. Por eso nuestro deseo tiene que ser el deseo de Dios, que todo el mundo se salve. Justicia, sí. Salvación, también. Y salvación para todos. No excluyamos nunca a nadie de la salvación, ni siquiera en nuestros deseos, porque lo estamos excluyendo del amor de Dios para toda la eternidad. Y eso es algo realmente gravísimo. Tan grave que creo que nosotros no somos ni tan siquiera capaces de comprender esa terrible gravedad, esa gravedad tan grande y tan inmensa. Creo que nos cuesta mucho entender lo que significa la condenación eterna. Creo que es algo muy difícil de entender para nosotros. Por eso, nunca deseemos a nadie la condenación eterna. Tengamos siempre esos sentimientos que tiene Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.